Viva Jesús. Los guardias de honor del Sagrado Corazón de Jesús podrán adquirir indulgencia plenaria este 27 de diciembre con motivo del 350 aniversario de la primera aparición del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque bajo las condiciones ordinarias: confesión, comunión, rezo por las intenciones del Soberano Pontífice y eliminación de todo pecado aún venial, con tal de que emitan o renueven, al menos de manera privada, la promesa de observar exactamente los estatutos de dicha asociación. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. Igualmente nos dice que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados, en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. En la Constitución Apostólica Indulgenciarium Doctrina de Su Santidad Pablo VI sobre la revisión de las indulgencias, encontramos que 1. La doctrina y uso de las indulgencias, vigentes en la Iglesia Católica desde hace muchos siglos, están fundamentadas sólidamente en la revelación divina, que legada por los apóstoles progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Mientras que la Iglesia en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. 2. Según nos enseña la divina revelación, las penas son consecuencia de los pecados, infringidas por la santidad y justicia divinas, y han de ser purgadas bien en este mundo, con los dolores, miserias y tristezas de esta vida, y especialmente con la muerte, o bien por medio del fuego, los tormentos y las penas catarterias en la vida futura. Por ello los fieles siempre estuvieron persuadidos de que el mal camino tenía muchas dificultades y que era áspero, espinoso y nocivo para los que andaban por él. Estas penas se imponen por justo y misericordioso juicio de Dios para purificar las almas y defender la santidad del orden moral y restituir la gloria de Dios en su plena majestad. Pues todo pecado lleva consigo la perturbación del orden universal, que Dios ha dispuesto con inefable sabiduría e infinita caridad, y la destrucción de ingentes bienes, tanto en relación con el pecador como de toda la comunidad humana. Para toda mente cristiana, de cualquier tiempo, siempre fue evidente que el pecado era no solo una transgresión de la ley divina, sino además, aunque no siempre directa y abiertamente, el desprecio u olvido de la amistad personal entre Dios y el hombre, y una verdadera ofensa de Dios, cuyo alcance escapa a la mente humana,
Más aún, un ingrato desprecio del amor de Dios que se nos ofrece en Cristo, ya que Cristo llamó a sus discípulos amigos y no siervos. 3. Por tanto, es necesario para la plena remisión y reparación de los pecados no solo restaurar la amistad con Dios por medio de una sincera conversión de la mente y expiar la ofensa infligida a su sabiduría y bondad, sino también restaurar plenamente todos los bienes personales, sociales y los relativos al orden universal, destruidos o perturbados por el pecado, bien por medio de una reparación voluntaria que no será sin sacrificio, o bien por medio de la aceptación de las penas establecidas por la justa y santa sabiduría divina, para que así resplandezca en todo el mundo la santidad y el esplendor de la gloria de Dios. De la existencia y gravedad de las penas se deduce la insensatez y malicia del pecado y sus malas secuelas. La doctrina del purgatorio sobradamente demuestra que las penas que hay que pagar o las reliquias del pecado que hay que purificar pueden permanecer, y de hecho frecuentemente permanecen después de la remisión de la culpa, pues en el purgatorio se purifican después de la muerte las almas de los difuntos que hayan muerto verdaderamente arrepentidos en la caridad de Dios, sin haber satisfecho con dignos frutos de penitencia por las faltas cometidas o por las faltas de omisión. Las mismas preces litúrgicas, empleadas desde los tiempos remotos por la comunidad cristiana reunida en la Sagrada Misa, lo indican suficientemente diciendo: pues estamos afligidos por nuestros pecados, líbranos con amor, para gloria de tu nombre. Todos los hombres que peregrinan por este mundo cometen por lo menos las llamadas faltas leves y diarias, y por ello todos están necesitados de la misericordia de Dios, para verse libres de las penas debidas por los pecados. 4. Por arcanos y misericordiosos designios de Dios, los hombres están vinculados entre sí por lazos sobrenaturales, de suerte que el pecado de uno daña a los demás, de la misma forma que la santidad de uno beneficia a los otros. De esta suerte, los fieles se prestan ayuda mutua para conseguir el fin sobrenatural. Un testimonio de esta comunión se manifiesta ya en Adán, cuyo pecado se propaga a todos los hombres. Pero el mayor y más perfecto principio, fundamento y ejemplo de este vínculo sobrenatural es el mismo Cristo, a cuya unión con Él Dios nos ha llamado. La Iglesia de los Santos Padres tenía como cierto que llevaban a cabo la obra salvadora en comunión y bajo la autoridad de los pastores, a los que el Espíritu Santo había designado como obispos para regir la Iglesia de Dios. De esta suerte, los obispos, sopesadas todas las cosas con prudencia, establecían la forma y medida de la satisfacción debida e incluso permitían que las penitencias canónicas se pudieran redimir con otras obras, quizá más fáciles, convenientes para el bien común, o fomentadoras de la piedad, que eran realizadas por los mismos penitentes, e incluso en ocasiones por otros fieles. 5. La vigente persuasión en la Iglesia de que los pastores de la Grey del Señor podrían librar a los fieles de las reliquias de los pecados por la aplicación de los méritos de Cristo y de los santos, poco a poco, a lo largo de los siglos, por inspiración del Espíritu Santo, alma del pueblo de Dios,
sugirió el uso de las indulgencias, por medio del cual se realizó un progreso en esta misma doctrina y disciplina de la Iglesia. Fue un progreso y no un cambio, y un nuevo bien sacado de la raíz de la revelación, para utilidad de los fieles y de toda la Iglesia. El uso de las indulgencias, propagado poco a poco, fue un acontecimiento notable en la historia de la Iglesia, cuando los romanos pontífices decretaron que ciertas obras oportunas para el bien común de la Iglesia se podían tomar como penitencia general y que concedían a los fieles verdaderamente arrepentidos y confesados y que hubieran realizado estas obras por la misericordia de Dios omnipotente y apoyados en los méritos y autoridad de los apóstoles, con la plenitud de la potestad apostólica, el perdón, no solo pleno y amplio, sino completísimo, de todos sus pecados. Porque el unigénito Hijo de Dios adquirió un tesoro para la Iglesia militante, y este tesoro lo confió a Pedro, clavero del cielo, y a sus sucesores, sus vicarios en la tierra, para distribuirlo saludablemente a los fieles, y por motivos justos y razonables, para ser aplicado a la remisión total o parcial de la pena temporal, debida por los pecados, tanto de forma general como especial, según les pareciera voluntad de Dios, a los fieles verdaderamente arrepentidos y confesados. Los méritos de la bienaventurada Virgen María y de los elegidos son como el complemento de este tesoro acumulado. 6. Esta remisión de la pena temporal, debida por los pecados, perdonados ya en lo que se refiere a la culpa, fue designada con el nombre de indulgencia. Esta indulgencia tiene algo de común con las demás formas instauradas para quitar las reliquias de los pecados, pero al mismo tiempo hay razones que la distinguen perfectamente. Pues en la indulgencia, la Iglesia, empleando su potestad de administradora de la redención de Cristo, no solamente pide, sino que con autoridad concede al fiel convenientemente dispuesto el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos, para la remisión de la pena temporal. El fin que se propone la autoridad eclesiástica en la concesión de las indulgencias consiste no solo en ayudar a los fieles a lavar las penas debidas, sino también incitarlos a realizar obras de piedad, penitencia y caridad, especialmente aquellas que contribuyen al incremento de la fe y del bien común. Y cuando los fieles ganan las indulgencias en sufragio de los difuntos, realizan la caridad de la forma más eximia, y al pensar en las cosas sobrenaturales, trabajan con más rectitud en las cosas de la tierra. 7. Hoy también la Iglesia invita a todos sus hijos a que mediten y consideren el gran valor del uso de las indulgencias para la vida individual y para el fomento de la sociedad cristiana. 8. Además, las indulgencias aumentan la confianza y la esperanza de una plena reconciliación con Dios Padre, no dando tregua al abandono, ni permitiendo descuidar el cultivo de las disposiciones requeridas para una plena comunión con Dios. Pues las indulgencias, a pesar de ser beneficios gratuitos, solamente se conceden tanto a los vivos como a los difuntos, una vez cumplidas ciertas condiciones, requiriéndose para ganarlas, bien que se hayan llevado a cabo las obras buenas prescritas, bien que el fiel esté dotado de disposiciones debidas, es decir, que ame a Dios, deteste los pecados, tenga confianza en los méritos de Cristo
y crea firmemente que la comunión de los santos le es de gran utilidad. Tampoco se puede dejar pasar por alto que los fieles, al ganar las indulgencias, se someten dócilmente a los legítimos pastores de la Iglesia y de forma especial al sucesor de Pedro, clavero del cielo, a los que el Señor mandó que apacentaran y rigieran su Iglesia. De esta suerte, la saludable institución de las indulgencias hace a su modo que la Iglesia se presente a Cristo sin mancha ni arruga, santa e inmaculada, maravillosamente unida a Cristo por el vínculo sobrenatural de la caridad. Puesto que con la ayuda de las indulgencias, los miembros de la Iglesia purgante se suman más rápidamente a la Iglesia celestial. Por las mismas indulgencias, el reino de Cristo se instaura más y con mayor rapidez, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. 9. Basada en estas verdades, la Santa Madre Iglesia, al recomendar nuevamente a los fieles el uso de las indulgencias, como uso muy grato al pueblo cristiano a lo largo de muchos siglos y también en nuestros tiempos, como lo prueba la experiencia, no pretende quitar importancia a las demás formas de santificación y purificación, en especial al santo sacrificio de la misa y los sacramentos, sobre todo al sacramento de la penitencia, ni tampoco a los copiosos auxilios denominados bajo el nombre común de sacramentales, ni a las obras de piedad, penitencia y caridad. Todas estas formas tienen de común el que operan con tanta más validez la santificación y la purificación, cuanto más estrechamente se está unido a Cristo, cabeza, y al cuerpo de la Iglesia mediante la caridad. Las indulgencias confirman también la supremacía de la caridad en la vida cristiana, pues no se pueden ganar sin una sincera metanoia y unión con Dios, a lo que se suma el cumplimiento de las obras prescritas. Sigue en pie, por tanto, el orden de la caridad, en el que se inserta la remisión de las penas por dispensación del tesoro de la Iglesia. Y para que el empleo de las indulgencias se tenga en mayor estima y dignidad, la Santa Madre Iglesia ha creído oportuno introducir algunas innovaciones en su disciplina y decretar nuevas normas. 10. Las normas que siguen a continuación introducen las oportunas variaciones en la disciplina de las indulgencias, habiendo tenido en cuenta los deseos de las conferencias episcopales. Las normas del Código de Derecho Canónico y de los decretos de la Santa Sede sobre las indulgencias permanecen intactos, en lo que concuerden con las nuevas normas. En la preparación de estas normas se han tenido en cuenta de forma especial 3 cosas. Establecer una nueva medida para la indulgencia parcial, disminuir oportunamente las indulgencias plenarias, atribuir a las llamadas indulgencias reales y locales una forma más simple y más digna. Con respecto a la indulgencia plenaria, ha parecido oportuno disminuir convenientemente su número, para que los fieles tengan la debida estima en la indulgencia plenaria y puedan conseguirla con las debidas disposiciones. A lo que está al alcance de la mano se le da poca importancia. Lo que se ofrece con abundancia pierde en estimación, dado que la mayoría de fieles necesita un conveniente espacio de tiempo para prepararse a ganar convenientemente la indulgencia plenaria.
Normas. Norma 1. Indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en lo referente a la culpa que gana el fiel, convenientemente preparado en ciertas y determinadas condiciones, con la ayuda de la Iglesia, que como administradora de la redención dispensa y aplica con plena autoridad el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Norma 2. La indulgencia es parcial o plenaria, según libere totalmente o en parte de la pena temporal debida por los pecados. Norma 3. Las indulgencias, ya parciales, ya plenarias, siempre pueden aplicarse por los difuntos a modo de sufragio. Norma 5. Al fiel que, al menos con corazón contrito, lleva a cabo una obra enriquecida, con indulgencia parcial, se le concede por obra de la Iglesia una remisión tal de la pena temporal cual la que ya recibe por su acción. Norma 6. La indulgencia plenaria solamente se puede ganar una vez al día, salvo lo prescrito en la norma 18, para los que se encuentran in articulo mortis. En cambio, la indulgencia parcial se puede ganar muchas veces en un mismo día, a no ser que se advierta expresamente otra cosa. Norma 7. Para ganar la indulgencia plenaria, se requiere la ejecución de la obra enriquecida con la indulgencia y el cumplimiento de las 3 condiciones siguientes: la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración por las intenciones del Romano Pontífice. Se requiere además que se excluya todo afecto al pecado, incluso venial. Si falta esta completa disposición y no se cumplen las condiciones arriba indicadas, salvo lo prescrito en la norma 11 para los impedidos, la indulgencia será solamente parcial. Norma 8. Las 3 condiciones pueden cumplirse algunos días antes o después de la ejecución de la obra prescrita. Sin embargo, es conveniente que la comunión y la oración por las intenciones del Sumo Pontífice se realicen el mismo día en que se haga la obra. Norma 9. Con una sola confesión sacramental se pueden ganar muchas indulgencias plenarias. En cambio, con una sola comunión eucarística y con una sola oración por las intenciones del Sumo Pontífice, solamente se puede ganar una indulgencia plenaria. Norma 10. La condición de orar por las intenciones del Sumo Pontífice se cumple plenamente recitando un Padre Nuestro y una Ave María por sus intenciones, aunque cada fiel puede rezar otra oración, según su devoción y piedad por el Romano Pontífice. Norma 11. Queda en pie la facultad concedida a los confesores por el canon 935 del Código de Derecho Canónico de conmutar a los impedidos tanto la obra prescrita como las condiciones. Los ordinarios del lugar pueden conceder a los fieles sobre los que ejerzan su autoridad según la norma del derecho y que habiten en lugares donde de ningún modo o difícilmente puedan practicar la confesión y comunión, el poder ganar la indulgencia plenaria sin la comunión y confesión actual, con tal de que estén arrepentidos de corazón y tengan propósito de recibir los citados sacramentos en cuanto les sea posible. Norma 14. Las listas y sumarios de las indulgencias de las órdenes, congregaciones religiosas, sociedades de vida en común sin votos, institutos seculares y pías asociaciones de fieles
La indulgencia plenaria se puede ganar solamente en unos días peculiares, que determinará la Santa Sede, a propuesta del moderador general, o si se tratara de pías asociaciones del ordinario del lugar. Todas las citadas indulgencias podrán ganarse o en los días indicados o con permiso del ordinario el domingo anterior y el posterior. Norma 16. La obra prescrita para ganar la indulgencia plenaria adscrita a una iglesia u oratorio es una visita piadosa a estos, en la que se recitan la oración dominical y el símbolo de la fe, Padre Nuestro y Credo. Norma 19. Las normas dictadas sobre las indulgencias plenarias, especialmente la número 6, se aplican también a las indulgencias plenarias que hasta hoy se acostumbraban a llamar totis quotis. Norma 20. La piadosa Madre Iglesia, especialmente solícita con los difuntos, dando por abrogado cualquier otro privilegio en esta materia, determina que se sufrague ampliamente a los difuntos con cualquier sacrificio de la misa. Dios sea bendito.